hay cosas muy prometedoras, cosas de alta investigación, de investigación translacional, de regeneración de células renales que pueden significar la mejora y la prevención de enfermedades renales en un futuro. Pero además hemos hablado de cómo frenar la progresión de la enfermedad renal crónica cuando aún no está excesivamente avanzada, de cómo utilizar las guías, los protocolos que conocemos y los medicamentos que cambian de alguna manera la progresión de la enfermedad, el estilo de vida, el ejercicio, el tipo de alimentación. Esta mañana mismamente hemos tenido un simposio especial sobre cómo puede influir la microbiota intestinal, los gérmenes del intestino, en personas obesas, en personas que tengan patologías ya conocidas como diabetes, y cómo eso de alguna manera es posible que cambiándolo se pueda frenar la eliminación de problemas relacionados con las toxinas urémicas, que es un tema muy interesante, o sea, cómo influir en la microbiota intestinal, los gérmenes intestinales, a través de la alimentación o a través de una serie de productos. Hemos hablado también, por ejemplo, en un simposio muy interesante, un simposio que se llama KDIGO, que es una iniciativa internacional de cómo manejar el problema de la dislipemia, del colesterol alto, que en los enfermos renales es importante, de cómo manejar todos los aspectos relacionados con la progresión de la enfermedad renal crónica o cómo manejar las alteraciones del metabolismo óseo y mineral que se produce también en todos estos problemas. Hemos hablado en el Congreso, y mañana todavía se va a hablar, de nuevos medicamentos que pueden interferir con un tipo especial de enfermedades que las llamamos glomerulonefritis, inflamaciones específicas del riñón que pueden tratarse con medicamentos, con fármacos que hoy día todavía tenemos, o que van a instaurarse en los próximos meses o en los próximos años. Anticuerpos monoclonales, sustancias especiales, Kulizumab, etcétera, etcétera. Hemos hablado de las mejoras técnicas en las técnicas sustitutivas, en la hemodiálisis y en la diálisis peritoneal. Por ejemplo, en la hemodiálisis hemos estado hablando, los expertos nos han dicho qué nuevos avances hay, cómo se mejoran las máquinas de hemodiálisis, cómo se mejoran los dializadores, es decir, los filtros, los propios riñones artificiales, su estructura, sus medidas, su superficie, el tipo de fibras que tenemos, la biocompatibilidad para mejorar la calidad de vida del enfermo. Hemos hablado también, por ejemplo, del paciente que llega a las etapas más avanzadas de insuficiencia renal crónica y que no debe o no puede ser incluido en un programa de tratamiento sustitutivo, es decir, que no debe ir a la diálisis o al trasplante, y cómo manejarlo a ese paciente conjuntamente con los médicos de atención primaria y con los médicos de otras especialidades. Hemos hablado de la diálisis peritoneal, que es una técnica tan buena como pueda ser la hemodiálisis para mejorar y mantener lo que el riñón no es capaz de hacer cuando hay insuficiencia renal avanzada. Y hemos hablado de cómo se va implementando cada vez más la diálisis peritoneal, que es una técnica muy buena que el paciente puede hacer en casa, por lo tanto favorecer las técnicas de tratamiento sustitutivo domiciliario, y la diálisis peritoneal es una de ellas. En los datos del último registro nuestro que hemos presentado ayer en este congreso, en España entraron 5.500 nuevos pacientes en tratamiento sustitutivo, los que llegan a esa etapa que le llamamos estadio 5. Pues bien, de esos 5.500, un 17% ya han entrado en diálisis peritoneal, cuando hasta hace poco estábamos en un 6% nada más. Hemos hablado de avances en el trasplante. El trasplante renal, en el año pasado, en el año 2013, se practicaron en toda España 2.552 trasplantes renales. Es la cifra más alta hasta ahora. Seguimos, a pesar de las circunstancias adversas económicas y a pesar de los recortes en sanidad, seguimos trasplantando cada vez más. Se han hecho más trasplantes que en el año anterior, y un dato muy importante: se han trasplantado más de 300 pacientes antes de llegar a diálisis, lo que llamamos el trasplante renal adelantado o preemptive. Ya supone en este momento un 5,2% de los pacientes que llegan a esa etapa o estadio 5. Y hemos hablado finalmente de todos los avances que hay en la inmunosupresión del paciente trasplantado renal, nuevos fármacos que pueden mejorar la evolución de ese trasplante y que nos van a ayudar a disminuir las pérdidas del injerto renal, las pérdidas del trasplante por rechazo agudo, que ya es casi residual, un 10% nada más de los pacientes lo presentan, o sobre todo por rechazo crónico, lo que llamamos el rechazo humoral, cómo intentar frenarlo para evitar que esos pacientes vuelvan otra vez a necesitar diálisis. Yo creo que un poco en resumen, pues es prácticamente de todo lo que hemos hablado y vamos a hablar aún mañana en este congreso.
Este es un tema muy importante y en el que hemos hecho el máximo énfasis en este congreso. Prevenir la enfermedad renal crónica es detectarla a tiempo. Por lo tanto, hemos hablado en base a un documento de consenso que hemos consensuado con otras 9 sociedades científicas, el documento de consenso de 10 sociedades, y que hemos escrito, ahora recientemente ha salido publicado, pues hemos insistido en cómo prevenir la enfermedad, detectarla en los grupos de riesgo, pacientes diabéticos, que son más proclives a padecer enfermedad renal, pacientes hipertensos, personas que hayan tenido un episodio, un evento cardiovascular, familiares de personas que estén en diálisis o que tengan enfermedades renales, y las personas mayores, por encima de 65 o 70 años, que son más proclives a tener enfermedad renal. La detección de la enfermedad en estos grupos de riesgo es fundamental, porque si la detectamos y la diagnosticamos, y eso es muy fácil, con una muestra sencilla de sangre, estimar el filtrado glomerular, y con una muestra de orina de la mañana, de primera hora, de detectar cuántas albúminas o cuántas proteínas se está perdiendo por la orina, con esas 2 simples pruebas podemos detectar si hay enfermedad renal y a partir de ahí ponerle freno para que no progrese hasta las etapas finales. Ese es el mensaje más importante de este congreso. La enfermedad quística renal, la poliquistosis renal, aproximadamente viene a suponer un 9%, 8, 9, 10% de los pacientes que anualmente llegan a esta situación de estadio 5 y que requieren tratamiento sustitutivo. Hasta fechas muy recientes no disponíamos de medidas eficaces, es una enfermedad hereditaria y por lo tanto ahí no podíamos interferir con medicamentos. Ahora empieza a haber cosas, hay ya varios ensayos clínicos, algunos ya acabados y otros en marcha, con sustancias nuevas. Hay un grupo muy importante, grupos diversos de sustancias, pero en este momento se han hecho y se están haciendo ensayos clínicos con inhibidores de una sustancia que llamamos Mammalian Target of Rapamycin, mTOR, o con sustancias antagonistas de la vasopresina, que nos están dando pistas de que se puede tratar a estos pacientes en fases precoces para intentar que no crezcan sus quistes, no para que se produzcan, si es una enfermedad hereditaria ya están ahí, pero sí para intentar frenar la progresión, que se produzcan más quistes y que los que ya hay se hagan más grandes. Así que por primera vez podemos decir que tenemos instrumentos para que probablemente podamos frenar el avance de la poliquistosis renal en nuestros pacientes, y eso es muy importante porque muchos de estos pacientes pueden ser niños, la PKD1, o pueden ser adultos, la PKD2, y es muy importante frenar la progresión de la enfermedad en esas etapas iniciales. Si los quistes se han crecido, de momento no se puede hacer nada, pero si los frenamos en las etapas más iniciales, seguramente podemos evitar la progresión de la enfermedad.